Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo y todos los amigos que nos acompañan para la transmisión, sean bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad estamos en el auditorio de la iglesia en Campinas, San Pablo. Y nosotros llegamos al mensaje número 16 con el tema general: Cristo, el centro conector de la obra de Dios. El título del mensaje 16 es Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Nosotros pasamos esta semana y principalmente estos últimos días con mucha alegría en nuestro corazón, porque fueron 24 hermanos del liderazgo de varias iglesias del interior de San Pablo. Pasaron 3 días en el PAC y ellos volvieron totalmente diferentes. Entonces, ellos han proclamado que el interior de San Pablo nunca más será el mismo. Tuvieron experiencias subreales, sobrenaturales, y yo voy a resumir en pocas palabras. Lo que ellos experimentaron, queridos hermanos, es que, en primer lugar, realmente la palabra que el Señor nos ha dado cada semana una palabra viva. Y esta palabra, de hecho, es la palabra de Dios que hace la obra de Dios. No necesitamos usar artimañas humanas, simplemente aplicar la palabra de Dios, sea en la predicación del Evangelio, sea en la oración con las personas, sea en ayudar a las personas a ser reconectadas con Dios. Hermanos, es usar la palabra que el Señor nos habló. No tiene que preocuparse que ¿será que la palabra que necesita esta persona, usted esté seguro que esa es la palabra que la persona necesita? Usted tiene que llevar a la persona al lugar celestial. Allí todos son tocados. Nuestros líderes de aquí de San Pablo percibieron cuánto ellos aún están llenos de cáscara, de estructuras que estos años de vida de iglesia ha acumulado, y ellos aún usan de aquello que convencionalmente ellos usaban, sean las oraciones, usan sus habilidades para hacer oraciones, sus palabras para dar un mensaje de confort a las personas. Ellos descubrieron, hermanos, que esta manera humana no funciona. Ellos descubrieron que la inmersión en la palabra hace toda la diferencia. Y la inmersión en la palabra hace con que, de una manera simple, presentan exactamente aquello que ellos hicieron inmersión, y aquella palabra funciona y atiende a la necesidad de las personas. Hermanos, son estas pequeñas cosas que hicieron con que nuestros hermanos de aquí del interior de San Pablo tuviesen una experiencia fantástica, y ellos volvieron con la voluntad de volver más veces al PAC, y volvieron con mucha voluntad de promover para que los hermanos, las hermanas de las iglesias del interior de San Pablo también vayan al PAC. O sea, o para el CEPEP o para el PAC. Y nosotros vamos a aprender realmente qué es la inmersión en la palabra. Nosotros vamos a aprender realmente qué es el amor reverente a la palabra. Y nosotros vamos a aprender, hermanos, con el equipo del PAC, a la dedicación, el enfoque y también la obediencia que tanto trae fruto, y la colectividad que ellos nos han enseñado. Entonces, gracias al Señor por esta experiencia maravillosa. Hermanos, yo quería comenzar el mensaje diciendo lo siguiente. Los hermanos percibieron, solamente cuando nosotros salimos a las calles, nosotros percibimos cómo está la realidad de las calles. El imperio de las tinieblas
ha dominado este mundo. Las personas están como marionetas bajo este reino de tinieblas, y las personas no tienen fuerza para librarse de esta fuerza mayor. Y la situación es cada vez más oscura. La noche está quedando cada vez más oscura. Esto indica, hermanos, que el amanecer del día está próximo, porque la situación no puede estar peor de lo que está. Y las personas están bajo una esclavitud, de una opresión, de la falsedad, de la vanidad, del vacío en su interior que no es llenado con nada. Y las personas, de hecho, están necesitando la realidad de Dios, de la verdad de Dios y también del amor de Dios. Entonces yo quería comenzar por allí. Yo quería que los hermanos percibiesen que la historia de la iglesia ya dura 20 siglos. Nosotros ya tenemos 2000 años de la historia de la iglesia y Dios no puede esperar más. Él quiere cerrar esta era. Durante estos 20 siglos, hermanos, hubo en el primer siglo maravilloso, el Espíritu Santo encontró a sus enviados, sus apóstoles, para hacer la obra de Dios, para ministrar la palabra de Dios, y hizo la obra de Dios en el primer siglo. Sin embargo, no todos daban valor a la palabra profética en el primer siglo, y a partir del segundo siglo las cosas ya comenzaron a ir para atrás. Esto duró, hermanos, 19 siglos de degradación, por más que en el siglo XVI haya un comienzo de restauración, la llamada reforma. La llamada reforma vino para indicar que el Señor no estaba contento con la situación, que había llegado al fondo del pozo, solo que con la reforma hubo el sacrificio de muchas personas, solo que los vicios continuaron y la degradación aún estaba constituida en la iglesia, infelizmente. Y el Señor necesitaba, hermanos, dar un fin a esta situación y restaurar su iglesia. Hermanos, al final del siglo XVIII, el Señor comenzó a usar a los hermanos de la región de Moravia, allí con el conde Zinzendorf. No sé si ustedes escucharon hablar de esta historia. Ellos comenzaron a percibir que donde la iglesia cayó en el siglo XII es el clericalismo, jerarquía en la iglesia. Ellos percibieron que no existe jerarquía en la iglesia. Ellos comenzaron a llamarse de hermano a hermano, y allí comenzaron a promover el amor fraternal. Y eso fue en el final del siglo XVIII lo mismo, y en el siglo XIX también. El Señor comenzó en Inglaterra, en Plymouth. Ellos vieron de la misma manera, ellos comenzaron a vivir el amor fraternal entre los hermanos, aún entre ellos. Después hubo peleas, hubo divisiones por causa de la interpretación diferente de la Biblia. Infelizmente usted ve que esto está en el hombre, este elemento de la caída, de la corrupción. El Señor insistió en el siglo XX, comenzó usando a Watchman Nee, a Willis Lee, y trajo muchas verdades con relación a la iglesia, muchas cosas, muchas verdades fueron restauradas. Nosotros hoy estamos sobre esta base, de este fundamento de las verdades sobre la iglesia. Sin embargo, hermanos, la realidad, aún faltaba la realidad, consolidar la realidad de la iglesia en Filadelfia. Y gracias al Señor, hermanos, el Señor usó en América del Sur, en Brasil, al hermano Don Yulán con 40 años de ministerio. Ha suplido mucho porque trabajó con una generación que salió también de Egipto, de la cultura religiosa, y fue muy difícil trabajar con esta primera generación, pero el Espíritu consiguió formar una base. Y gracias a Dios, hermanos, nosotros hoy
Estamos sobre este fundamento y el Señor está consolidando su iglesia en Filadelfia en nuestros días en el siglo XXI. Solo que, hermanos, si nosotros continuamos a pasos del avance que teníamos, que habían venido antes, hermanos, ¿por cuántos siglos más el Señor necesita restaurar su iglesia para el volver? La manera convencional, hermanos, sinceramente hablando, no va a traer al Señor de regreso. La manera tradicional no va a traer al Señor de regreso. Por tanto, yo quiero alertarle a ustedes, hermanos. Nosotros tenemos que ser una generación especial, pero no una generación especial de hombres superdotados, de hombres super sabios, hombres poderosos. No en este sentido, porque la iglesia en Filadelfia está formada, hermanos, es una iglesia que tiene poca fuerza. Ella no está formada por hombres poderosos, ni en la política, ni en la economía, ni en el aspecto económico, ni en el aspecto social. Y no es una iglesia numerosa. Hasta es llamada en Lucas por el Señor manada pequeña. Nosotros somos pocos en números, pero gracias al Señor, el Señor nos escogió, aprobó al Señor a darnos su reino. Esto puede sonar un poco de arrogancia y prepotencia. No es esto. Solo estoy relatando lo que está sucediendo entre nosotros. Y el Señor finalmente encontró estas personas, hermanos, que no son. Nosotros somos aquellos que no son. Dicho en 1 Corintios, nosotros somos las cosas despreciables de este mundo. Nosotros somos las personas locas de este mundo. Y el Señor está transformándonos, hermanos, en los trabajadores de la última hora. Los trabajadores de la última hora, entonces, no están compuestos aquellos trabajadores de 3 en 3 horas que son trabajadores convencionales que el Señor ordenó que hiciesen el trabajo en su viña. Los trabajadores de la última hora es lo que dijo, no, ustedes tienen que salir fuera de la caja. Ustedes tienen que estar fuera de lo convencional. Hermanos, es esto que yo quería decirles a ustedes. Si usted espera de aquí en adelante usted tener aquella vida de la iglesia tranquila, mansa, tradicional, convencional, si usted quiere traer al Señor de regreso, no va a ser más así. Nosotros tenemos que salir fuera de la caja. ¿Y quién nosotros éramos? Nosotros no éramos nada. En verdad, no continuamos siendo nada. Por eso que Pablo dice, no que nosotros mismos seamos capaces de pensar algo. No somos capaces ni de pensar. Nosotros no somos aquellos líderes que eran capaces de planear algo, programar algo. Hermanos, nada de esto. Hasta la palabra profética que yo estoy liberando hoy aquí, hermanos, ella no viene programada. Ni yo sé lo que tengo que hablar de aquí en adelante. Yo no sé. El Espíritu tiene que conducir, el Señor tiene que hablar. Y el Señor tiene que conducir de una manera maravillosa. Entonces, queridos hermanos, quería decirles a ustedes, hermanos, tenemos que salir, realmente salir de nosotros mismos, salir de lo convencional y decir al Señor, Señor, yo estoy aquí. El viento sopla para donde Él quiere. Usted no sabe de dónde el viento viene ni a dónde el viento va. ¿Usted está dispuesto a seguir el viento? ¿O usted espera seguir lo convencional? Saducista en la vida de la iglesia de algunos años atrás. ¿O usted está dispuesto a lo que venga, a lo que el Espíritu nos guíe? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién sabe? Ustedes van a encontrar cosas que nunca vieron antes. Ustedes van a extrañar. Oh, ahora la vida de la iglesia es así. Hermanos, desde que haya la presencia del Señor, la presencia del Espíritu, nosotros estamos seguros. Y la palabra profética, hermanos,
es una gran seguridad para nosotros porque la palabra profética es la antorcha que brilla en esta noche oscura. Y nosotros sabemos que la palabra profética va a conducir según lo que Pedro habló en su segunda epístola, capítulo 1, va a conducirnos hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Esta es nuestra seguridad. Por eso, hermanos, no espere días tranquilos, días para usted acomodarse en la vida de la iglesia. Nunca más vamos a acomodarnos. El Señor va a incomodarnos siempre. Para la calle, predicar el Evangelio, cuidar de las personas, salir fuera de sí, del confort de su casa. Vamos a ser discípulos en todas las naciones. Esto es lo que el Señor necesita. Dicha esta introducción, oh Señor Jesús, yo voy a hablar un poco, no voy a entrar ni en el mensaje, voy a hablar un poco de lo que ayer hablé a la tarde con nuestros hermanos que estaban en la comunión en la estancia. Nosotros estábamos en ¿cuánto? 43 personas allí en la estancia y nosotros estábamos todos muy alegres que el Señor está haciendo en medio nuestro. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, voy a comenzar por los dos tópicos que hablé en la live de sábado de mañana en el PAC y con los colportores. Primer tópico, yo creo que la gran mayoría de los cristianos aún no percibieron que en el momento en que nosotros creímos en Jesús, desde el momento de nuestra salvación, de nuestra conversión, el Señor, cuando mandó a alguien que predique el Evangelio a nosotros, y nosotros creímos en la palabra del Evangelio, ¿usted creyó o no? Cuando usted creyó, Dios te dio su fe. Antes usted no tenía ninguna fe, pero cuando alguien le predicó el Evangelio a usted, en aquel día por la misericordia del Señor, usted creyó. Yo voy a aceptar. Este creer hizo surgir su fe. ¿Sabían esto? Usted, a partir de aquel día, usted pasó a tener su fe. No solo la fe de Cristo Jesús, sino su fe como una reacción a Cristo, reacción a la palabra del Evangelio. Y esta fe que usted hoy tiene, a partir del momento en que usted creyó en Jesús, esta fe es un regalo de Dios. Nunca va a salir de usted. Esta fe hace con que solo usted tenga acceso a las cosas que el hombre común no tiene. Lo que los hombres comunes tienen, vivir por las cosas visibles de esta tierra. Lo que el hombre común tiene es vivir como todas las personas viven, buscando las cosas de esta tierra, no salen de esta dimensión. Están dentro del tiempo y del espacio, del sistema cartesiano, no salen de esto. Unos consiguen salir mejor, prosperar en la vida, tener muchas riquezas, mucha posición, otros no, viven en la pobreza. Pero hermanos, no pasa de esta esfera de la tierra. Pero cuando usted ganó su fe, el día que usted creyó en Jesús, usted pasó a tener una habilidad que los hombres no tienen. Usted pasó a tener que, por su fe, usted es una ventana o un portal o una puerta de acceso a Dios. Su fe es una ventana, una puerta para que usted tenga acceso a donde Dios está, en los cielos. Usted no necesita más vivir como todos los otros viven, solo por las cosas de la tierra. Usted hoy tiene su fe que lo lleva a usted a través de esta ventana, el acceso a las cosas eternas, a las cosas de Dios, el mismo Dios, lo que Dios es.
su vida, la vida de Dios, la naturaleza santa de Dios, los atributos divinos, la justicia, santidad, la gloria. Y usted tiene acceso a la esencia de Dios, lo que Dios es. Dios es luz, Dios es amor. Y más que esto, usted para vivir aquí en la tierra como hombre, usted necesita tener virtudes humanas perfectas. ¿Dónde nosotros tenemos virtudes humanas perfectas, hermanos? También a través de la fe usted tiene las virtudes humanas de Cristo. Solo que los cristianos no percibieron este privilegio que nosotros tenemos. Y nosotros miramos para esto. Ah, yo tengo acceso a esto. Ah, está bien, pero yo voy a continuar viviendo aquí en la tierra. Voy a continuar viviendo la espera de la tierra. Corro detrás del viento como todas las personas. Trabajo, gano dinero. Ah, soy hincha de Palmeiras, de Santos, como todo el mundo. Paren de vivir así. Un cristiano no es para vivir más en esta esfera de la tierra, es para vivir en la esfera de la fe. ¿Qué hago con el mensaje? En verdad ya estamos en Colosenses 3, 1 al 4, ¿no es así? Hermanos, qué maravilla. Vamos realmente entender, hermanos, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, ya es para nosotros ser transferido, en verdad. Nosotros ya fuimos transferidos del imperio de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. ¿Dónde está el reino del Hijo de su amor? Es en los cielos, es el reino celestial. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir todo el tiempo en la realidad de los cielos. O usted continúa como tantos otros cristianos que viven una vida solo de conflictos. Un cristiano tiene que ser un buen cristiano, no puede pecar, ¿no es así? Nosotros no fuimos enseñados así, no puede beber, no puede fumar, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede pecar. Ahí cuando yo peco, misericordia, Señor, perdóname, me arrepiento, confieso mis pecados. La sangre del Señor me limpia de todo pecado, toda injusticia. Y prometo, Señor, que no voy a pecar más, pero usted peca nuevamente. Y usted vive en este conflicto como todos los cristianos, hermanos. Es así que debemos vivir. Hermanos, vamos a vivir buscando la realidad de allí de los cielos. ¿O usted quiere vivir Romanos 7 de Pablo? Miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Yo hago lo que no quiero. Yo peco, yo no quería pecar, pero yo peco. Y ahora, ¿quién me librará de este hombre miserable? Ahí Romano 8 da la solución. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque la ley del Espíritu de la vida nos libertó, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde está esta ley del Espíritu y de la vida? Está en los cielos. Y usted puede acceder, usted tiene acceso a ella. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿O usted quiere seguir a los gnósticos, los ascéticos, de que el problema es nuestra carne? Entonces vamos ¿a qué? Vamos a privar a nuestra carne de sus necesidades. Vamos a hacer a mi carne sufrir para librarme de mi carne. Hermano, no es este el camino. El camino, hermanos, es que cuando el acceso a las cosas de lo alto, yo ya estoy crucificado con Cristo. O no sabemos que nosotros que fuimos bautizados en la muerte de Cristo, nos unimos a la muerte de Cristo por el bautismo y también nos unimos en la resurrección de Cristo para que hoy vivamos y andemos en novedad de vida. Hermanos, esta es la experiencia de alguien que vive accediendo a las cosas de los cielos. ¿Cómo está su vida? ¿Su vida está llena de conflictos aquí en la tierra? Por eso, hermanos, muchos cristianos también caen en depresión, angustia,
en tormentos, una vida atribulada porque no saben vivir accediendo a las cosas celestiales por medio de esta ley. Pero, ¿cómo vivir todo el tiempo allá? Todo el tiempo en los cielos, en las cosas celestiales. ¿Cómo hacer esto? Nosotros entendíamos en el pasado, desde Watchman Nee, Winnesley nos enseñaron Romanos 6, considerados muertos. Está bien. El secreto entonces es considerarse muerto. Paso cuando era joven. Paso cerca de un puesto de periódicos llenos de aquellas revistas de mujeres, y paso cerca y paso así. Yo voy a considerarme muerto a estas cosas. Señor, consideramos muerto. Cuanto más me considero muerto, más vivo me quedo. ¿Usted ya tuvo esta experiencia o no? Cuanto más dicen, no puedo hacer esto, parece que la fuerza de atracción queda aún mayor. Hermanos, no funciona. No funciona así. El ascetismo no tiene valor ninguno contra la sensualidad. No tiene ningún valor. ¿Cómo yo consigo, hermanos, en todo tiempo a vivir en las cosas de lo alto? ¿Cómo vivir y pensar en las cosas de lo alto? ¿Cómo? La fe viene por la palabra. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y esto fue la primera vez que usted oyó el Evangelio. Usted ganó su fe. Y a partir de allí, hermanos, su fe continúa funcionando, su mente, a través de la palabra de Cristo. No sé si ustedes me entienden. Usted no va a pensar que ahora usted tiene un regalo que es la fe y usted puede, como si fuese su habilidad natural. No. Muchos no saben usar esto. Yo tengo la fe de que Dios me va a sanar de esta enfermedad, no voy a tomar más los remedios. Si Dios no te habló, usted va a morir. La fe viene por la palabra. Hermanos, ¿cómo yo consigo entonces ejercitar mi fe para vivir en las regiones celestiales? Aún viene por la palabra. Durante toda mi vida yo dependo de la palabra y mi fe depende de la palabra. Hermanos, nosotros tenemos un gran regalo. La iglesia en Filadelfia, según André Miller, en su libro Historia de la Iglesia, él dice que fueron abiertos los tesoros de la palabra profética a esta iglesia. Hermanos, de hecho, en estos últimos años el Señor nos hizo ver cómo la palabra profética funciona. Si usted fuese como los tesalonicenses, no quedar cuestionando esta palabra de hombre. Ellos no quedaron cuestionando. Son palabras que salieron de la boca de Pablo. No, pero ellos creyeron que era palabra de Dios. Y cuando ellos creyeron que era palabra de Dios, creer en la palabra de Dios de Pablo como palabra de Dios es usar la fe. Ellos usaron su fe sobre la palabra de Pablo que Pablo habló. Ellos entendieron que no era la palabra de Pablo, sino era palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Esta fe en la palabra estaba produciendo ¿qué? Estaba operando eficazmente en quien creyó. Entonces, hermanos, ustedes perciben que cómo yo puedo vivir realmente en las regiones celestiales, cómo puedo vivir en la esfera de la fe, es aplicando, usando la palabra que Dios me da toda la semana. Cada semana, hermanos, el Señor me da palabra. Por eso, hermanos, los colportores descubrieron este secreto. Esto ya hace desde 2017. Ellos descubrieron que es la palabra que les da fuerza para el ejercicio de la fe. Ellos vivir en otra realidad, porque ellos descubrieron que el colportaje no es hecho por dinero. El colportaje no es hecho por interés. El colportaje es hecho por amor a las personas. El llenarse del amor de Dios para alcanzar a las personas. Y ellos vieron que solo había una manera de ellos estar llenos del amor de Dios. Eran sumergidos, aunque no tenían
esta palabra inmersión. Ellos estaban todo el tiempo allí, dentro de la esfera del amor de la palabra. Esto funcionaba. Y ahora, en 2022, en la mitad del año para adelante, el Señor nos dio la inmersión en la palabra. ¡Qué cosa maravillosa, hermanos! ¿Cómo yo puedo? ¿Quién sabe en el pasado, considerados muertos? Era práctica posible para algunos súper espirituales. Pero hoy, hermanos, esta práctica se hizo posible a todos nosotros. Nosotros podemos tomar la palabra que el Señor nos está dando, amar esta palabra como la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo hacer con que esta palabra funcione para llevarme a las regiones celestiales? Yo comienzo a hacer inmersión. Ejercicio del Espíritu que Rafael habló ahora. Yo comienzo con la inmersión, el ejercicio del Espíritu. Ustedes saben, hermanos, que su Espíritu aún depende de su comando. Usted necesita dar un comando a él, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces el espíritu depende de dar usted el comando, diciéndole, vamos a ejercitar el espíritu. Está muy parado, muy quieto. Vamos a ejercitar el espíritu. La inmersión de la palabra comienza con el ejercicio del espíritu. Ahí comienza a ejercitar el espíritu y sobre la palabra. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 14 que existe una manera de ejercitar el espíritu y no usar la mente. Y esta manera de ejercitar el espíritu sin usar la mente es hablar en lenguas. Hablar en lenguas. La inmersión en la palabra, usted está ejercitando el espíritu con la palabra. Su mente no queda infructífera. ¿Qué sucede? Cuando usted ejercita el espíritu con la palabra, comienza a abrir su mente. Su mente estaba tanto tiempo viviendo, hermano, inclinada, su mente inclinada a la carne, que usted solo tenía esta opción antes de su conversión. Su opción era colocar la mente en la carne, en las cosas de la carne, de la tierra. Ahí da muerte. No hay otro resultado. Pero ahora usted tiene otra opción. Usted puede colocar su mente ¿dónde? Antes usted solo tenía la opción de colocar la mente en la carne y vivir como todo el mundo en esta tierra. Pero ahora usted tiene otra opción. Esta otra opción es colocar su mente en el espíritu. Y este espíritu es su espíritu. Su espíritu se comunica con su mente a través de la conciencia. Entonces, cuando usted ejercita su espíritu, comienza a renovar su mente se inclina para su espíritu. Cuando su mente se inclina al espíritu y en su espíritu, hermanos, existe un vaso comunicante a través de Cristo como conector. Él está conectándose con Dios, de las cosas de los cielos, y de su espíritu están todas las riquezas de Dios, de las cosas celestiales. Entonces, cuando su mente se abre, ¿qué sucede? Estas riquezas todas comienzan a entrar en su alma. Su mente es la puerta de entrada a su alma. Ahí su alma comienza a renovarse, se abre, y usted disfruta, hermanos, de las cosas de lo alto. Ahí el hecho que usted ya está crucificado con Cristo y hoy usted está resucitado con Cristo, este hecho que sucedió 2000 años atrás y 2000 años atrás con la cruz de Cristo, se torna la realidad para usted. No sé cuánto me están entendiendo entre el hecho y la realidad. El hecho sucedió en la cruz de Cristo 2000 años atrás. Pero si usted no toma posesión de este hecho, usted nunca va a tener la realidad. Entonces usted necesita tomar posesión de este hecho. ¿Y cómo tomar posesión de este hecho? No es considerar, no. Es ejercitando el espíritu, haciendo inmersión en la palabra, colocando su mente en el espíritu, que usted es llevado, hermanos. ¿Va a dar en qué? Va a dar en vida y paz. Y usted comienza realmente, su vida será una realidad.
de aquello que sucedió 2000 años atrás. Hermanos, es así que un cristiano debe vivir. Por eso que estos hermanos que fueron al pacto experimentaron hasta la oración. Estos hermanos son todos líderes. Pregúntale si ellos saben hacer oración. Saben hacer mucho mejor que usted, ¿no es así? Pero ellos percibieron que la oración de ellos no funcionaba en las calles. Y ahora, ¿por qué no funciona? Hermanos, no es todo lo que nosotros aprendimos en esta esfera. Tiene que hacer las cosas de la otra esfera. El Señor dijo que ahí vino una joven de 20 años, líder del equipo de él, hablando para un hermano de 60 años de edad. Hermano, no es así. No hable tanto. Use la palabra profética. Usa aquello que la palabra que ustedes hicieron en la inmersión. Sea simple. Ahí estos hermanos maduros saben hacer las cosas. Pero ¿cómo voy a atender la necesidad de aquella persona orando así? Nosotros necesitamos ¿cómo? Pensar en las cosas de lo alto. Estoy crucificado con Cristo. Las personas dice, estoy con problemas en el matrimonio. Yo voy a leerle a usted, estoy crucificado con Cristo. La cruz es la solución. Ahí usted va a decir, ay, este no entiende nada. Y de repente dice, es esto lo que estaba necesitando, y le abraza a usted y le dice muchas gracias. Hermanos, es la cuestión del espíritu. Hermanos, tenga usted esta experiencia. ¿Quién sabe usted vivió tantos años de su vida cristiana y usted no sabe separar qué es vivir las cosas de abajo y las cosas de arriba? No es según su mente racional, no es según su lógica, es por el espíritu, hermanos. En segundo tópico, y ahora, el segundo tópico, hermanos, es para los líderes. Nosotros los líderes en las iglesias tuvimos que cuidar de las iglesias, tuvimos tantas experiencias. Hermanos, nosotros usamos nuestro histórico, usamos nuestras experiencias, usamos nuestra capacidad de coordinación, usamos nuestro conocimiento bíblico, ministrar mensaje tras mensaje, usamos toda nuestra capacidad en la iglesia. Y de repente, hermanos, nosotros tenemos que aprender que continúa, hermanos. Puede ser que muchas de estas cosas están en esta esfera de la tierra. Nosotros necesitamos aprender a no depender de aquellos que sabemos hacer. Necesitamos aprender a ir allá a los cielos y dejar que el Espíritu haga. Como Pablo en 2 Corintios 3 nos dice, nuestra suficiencia viene de Dios. No viene de mi histórico pasado. No viene de las oraciones que yo sé hacer. No viene del consejo que yo sé dar a los hermanos, a los matrimonios. No viene del conocimiento bíblico que yo sé de la Biblia de atrás en adelante, como uno de ellos dijo. Yo dependo del Espíritu, totalmente una cuestión del Espíritu. Entonces, hermanos, Pablo dice, no porque por nosotros mismos somos capaces de pensar algo nosotros mismos. Las cosas de lo alto, hermanos, no parte de nosotros. De aquí de abajo parte de nosotros, pero de allá arriba no parte de nosotros. No somos capaces ni de pensar algo. Porque nuestra suficiencia viene de Dios, que nos habilitó para ser ministros de un nuevo pacto. ¿Qué pacto es este? No el pacto de la alianza de la letra, sino del Espíritu. No es más de aquellos que yo sé en mi experiencia, mi capacidad administrativa, por mi capacidad de gestión en la iglesia. No, es por el Espíritu. Jesús ya dijo a Nicodemo, el Espíritu sopla para donde quiere. Usted no sabe de dónde viene, para dónde va. Es así todo aquel que es nacido del Espíritu.
Nosotros, hermanos, debemos vivir así. ¿Quién es que nos hace entrar en esta realidad? Es la inmersión en la palabra. Entonces, es amor a la palabra profética. La inmersión en la palabra nos lleva, hermanos, a esta realidad espiritual de llevar las cosas allá arriba. Y en tercer lugar, hermanos, Señor, pues, estoy cada vez más lejos. 2 Corintios 10. Estoy hablando todo lo que hablé ayer a la mañana. 2 Corintios 10. Versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos. En vez de militar para nosotros, es más comprensible es luchar, más simple. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Qué es andar en la carne que Pablo dice aquí? Andar en la carne quiere decir nosotros aún estamos en este cuerpo. Nosotros aún estamos en la tierra. Entonces, aunque andemos en la carne, nosotros no luchamos según la carne. ¿Qué es luchar según la carne? Luchar con todas las armas de la tierra, de este espacio de la tierra. Ahí las armas, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Hermanos, vamos a ser más prácticos. ¿Qué armas son estas? Las armas de nuestra milicia. La primera arma, hermanos, es la palabra. Si usted mira el contexto aquí, Pablo se refiere a la palabra de Dios, hermanos, dicho por la boca de Pablo, era un arma poderosa. Pero, hermanos, ¿por qué habla en el plural armas? Entonces, es la palabra, es la inmersión en la palabra. Usted usa la palabra y usted entra, se profundiza, se sumerge en la palabra, las armas de nuestra milicia. Y hermanos, el tercer punto que yo hablé ayer a la mañana es la obediencia. Obediencia. 3 puntos. La palabra, inmersión en la palabra y obediencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Vamos a continuar leyendo. Son poderosas en Dios para destruir fortalezas, anulando sofisma. Aún dentro de la mente natural hay muchas resistencias, muchas fortalezas que luchan contra la palabra, luchan contra todo lo que el Señor está haciendo, principalmente nosotros al final del siglo. Nosotros vamos a presenciar cosas que nadie vio antes. Usted va a comenzar a dudar, ¿será que esto es de Dios? No vamos, hermanos, a crear fortalezas en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir, el conocimiento de Dios, hermanos, es conocer a Dios de la manera que Él es. No es con conocimiento bíblico, doctrinario, sino conocer cómo Él está haciendo las cosas. Nosotros tenemos que conocer la manera que Dios está haciendo, cómo es nuestro Dios. Él quiere cerrar esta era. Y usted entonces se levanta con su orgullo. Su orgullo no es así. Esto no es de Dios. Hermano, ¿quién es usted? Aquí dice, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La inmersión en la palabra, amar la palabra profética, la inmersión en la palabra, hermanos, tiene como meta llevarnos a la obediencia a Cristo. Ahora el misterio de la voluntad de Dios, Efesios 1, 9 y 10, no es encabezar en Cristo todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra, en la plenitud de los tiempos. Pero si es para esto, hermanos, nosotros necesitamos llegar un día, hermanos, a ser totalmente obedientes a Cristo. Solo que cuando usted habla de
obediencia a Cristo. Muchos concuerdan, obediencia a Cristo, pero obediencia a la palabra profética, obediencia a lo que está sucediendo hoy. Usted ya tiene opiniones, usted ya tiene resistencia, usted ya tiene oposiciones así. Hermanos, Dios necesita hacer con que si usted pasa algunos días en el pacto, usted va a percibir por qué ellos están consiguiendo perfeccionar a nosotros. Hasta estos hermanos que son más maduros que él consiguen perfeccionando, porque ellos, este equipo, está enfocado. Este equipo ama la palabra, cree en la palabra, hacen inmersión en la palabra todo el día, hermanos. Cada 15 minutos están haciendo inmersión en la palabra. Y este equipo, hermanos, está enfocado. Este equipo es obediente. Estos hermanos nuestros aquí tienen más de 60 años. Y el PAC está acostumbrado a llevar a los hermanos comer una comida simple en las calles. Una comida de 18 reales. Tal vez nuestros hermanos aquí almuerzan, César. Está acostumbrado con espagueti de 80 reales. Pero la líder dice, no, César, nosotros vamos a comer esta comida de 17 reales. ¿Por qué? Porque ellos fueron orientados y ellos son obedientes. Y cuando uno de estos hermanos líderes comienza a suceder algo, por ejemplo, hubo derrumbe en el shopping de Osasco. Nuestros colportores estaban allí y ellos salieron del shopping y se cayó el techo donde ellos estaban. Todo el mundo salió corriendo. El líder dijo, no mire para atrás, enfóquese, porque son obedientes. Por eso pueden perfeccionarnos. ¿Sabe cuál es el objetivo, hermanos? De todo lo que este equipo está viviendo. Yo creo que lo que Dios quiere que la iglesia viva. Dios quiere hacer de todos nosotros, hermanos, enfocados, amando la palabra, creyendo la palabra, haciendo inmersión. Vamos a hacer inmersión todo el tiempo. Pero yo prefiero que la iglesia organice un evento para matrimonios. Los hermanos que las hermanas coloquen una flor en la mano de cada marido para que le dé a la esposa y le pida perdón. Prefieren estas cosas románticas, pero hermanos, el efecto de esto no dura mucho tiempo. Ahora, si el matrimonio fuese al PAC, van a aprender a amar la palabra, van a aprender a ver el poder que tiene la palabra y van a aprender la inmersión en la palabra. Hace con que la mente sea renovada y cuando la mente es inmersa en la palabra y con la palabra funciona, la palabra transforma, la palabra cambia, no solo a las personas de afuera, sino a nosotros, y aprender a ser enfocados y obedientes. César, nada de comer espaguetis de 80 reales, 17 reales aquí, y enfocados. Hermanos, tengo seguridad que su matrimonio va a cambiar. ¿Quién cree en esto? Si ellos hacen inmersión en la palabra cada 15 minutos, porque nosotros perdemos el enfoque rápido, nos desanimamos rápido. Usted que no es colportor, usted no necesita hacer inmersión cada 15 minutos. Usted que trabaja en el mundo secular, usted no puede cada 15 minutos tomar una hoja, toma una hojita y hace inmersión. ¿Puede o no? Esto va a fortalecerte. Yo tengo seguridad que
Aunque usted no necesita predicar el Evangelio en su trabajo, usted va a predicar el Evangelio. Usted va a volver en su casa, va a decir a la esposa, mujer, yo te amo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede con usted? Usted quedó loco, yo quedé loco, loco, loco por la inmersión en la palabra. Oh, Señor Jesús. ¿Dónde yo quiero llegar? Aquí en el versículo 6. Estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios quiere llevarnos, hermanos, no solo al pacto, no solo los hermanos que están dispuestos a ir al pacto, sino toda la iglesia, también vivir de esta manera, hermanos. Nosotros somos trabajadores de la última hora. No da para continuar viviendo de la manera convencional. No vamos a traer al Señor de regreso de la manera convencional. ¿Qué tal ahora nosotros también descubrir este camino? Podemos también amar la palabra. Podemos hacer inmersión en la palabra, aún no siendo colportores. ¿Puede o no puede? Hoy, esta frase de inmersión en la palabra. Hoy vi este mensaje. Mañana ya está en el WhatsApp. Usted puede imprimir, usted puede guardar el papel, colocar en su bolsillo lo que ellos hacen. Todo el tiempo toman y usa aquello para hablar con su compañero, la persona que usted encuentra en el transporte, en el ómnibus, en el metro, en el Uber. Hermanos, nuestra vida va a ser una maravilla. Yo digo maravilla, no es en la cuestión de falta de sufrimiento, no, vamos a sufrir, vamos a tener sudor. No es esa. Nunca anduvo tanto bajo el sol, hace tiempo ya. Hermanos, nosotros sufrimos, pero hermanos, llenos de alegría en el corazón, llenos de alegría en el corazón. Matrimonio cambia, relación familiar cambia, la relación en la iglesia cambia. Nosotros servíamos, solo nos quejamos, no podemos servir juntos. Aquella hermana tiene pensamientos raros, aquel hermano es todo peculiar, no podemos servir juntos. Pero después de hecha la inmersión, hermanos, todo el mundo es amado. ¿Sabe qué está sucediendo? Está sucediendo, hermanos, un tejido de amor está formándose entre nosotros. Está formándose entre nosotros. Cuando usted hace una inmersión en la palabra, ¿saben qué sucede? El amor de Dios está llenándolo a usted. El amor de Dios. Ahí usted es lleno del amor de Dios. Usted va a su vida cotidiana. Los colportores van a las calles. Puede orar por usted. Y usted también, en su trabajo, va a su trabajo lleno del amor de Dios. ¿Qué va a suceder? Cuando un colportor en la calle aborda a una persona lleno del amor de Dios, dice, puedo orar por usted. Usted cree que esta frase no es una simple frase. Esta frase sale con el amor de Dios. Esta frase sale con poder de Dios. Y la persona cuando recibe esta frase, recibe un impacto. ¿Qué? ¿Puedo orar por usted? Puede. Pero, ¿por qué usted quiere orar por mí? ¿Sabe? Entonces, las personas llevan impacto. Allí, cuando usted ora, porque usted no está haciendo esto meramente por hacerlo. Usted está haciéndolo por el amor de Dios. Y la persona siente el amor de Dios llegando. Y los problemas de las personas en aquel momento es sanado. Y agradece a usted, lleva a la persona a la salvación. ¿Qué está sucediendo en este corto espacio de relación, 2 o 3 minutos? Usted consiguió tejer un tejido de amor. La urdiembre del amor de Dios hizo con que usted usase a través de la inmersión de la palabra, usted entretejiese juntamente con la persona. Hermanos, esto es lo que está sucediendo. Y Dios quiere hacer
aún más. Y usted está aprendiendo la obediencia. Hermanos, de aquí a poco usted puede tener seguridad. Toda la iglesia va a experimentar el amor en la palabra, la inmersión en la palabra. Aún viviendo en su vida cotidiana, usted va a estar predicando el evangelio. Usted va a estar llevándola a las personas, a orar por las personas, lleno del amor del Señor. Y usted va a estar obediente ¿a quién? Obediente a la palabra y obediente a Cristo. Hermanos, va a terminar este tema en la iglesia. En el pasado hubo mucho esto, lleno de opiniones, lleno de cuestiones. La dirección que el Señor está dando a la iglesia, no concuerdo con esto, no concuerdo aquello, tengo resistencia a esto. El hermano Don sufrió mucho con esto, pero cada vez más vamos a llevado más a la unidad. ¿Qué está sucediendo, hermanos? El amor, no solo entre nosotros, el amor entre nosotros está aumentando. ¿No es así? Así, usted dijo ayer, este tiempo que él pasó junto con los 24 que vinieron del interior del San Pablo al Pacto. No sabe, él no sabe explicar, pero surge un amor mayor entre ellos que une a todos ellos. Esto es diferente de enseñanza. Esto es diferente de las cosas que vienen por la doctrina. Esto es algo real que Dios nos está dando. Si toda la iglesia practicase esto, nosotros vamos a estar de hecho edificados. Vamos a parar de quejarnos unos de los otros. Nosotros vamos a comenzar realmente. El amor va a aumentar entre nosotros. La armonía va a imperar entre nosotros. Nosotros de hecho vamos a estar edificando la iglesia. Y el Señor va a volver. Y nuestra obediencia, nosotros vamos a parar de tantas opiniones. No concuerdo con esto, no concuerdo con aquello. Paramos con esto. La obediencia a Cristo va a llegar un momento a tal punto, hermanos, nosotros vamos a estar en un tejido listo. El Señor dice, pare, y ahora yo voy a regresar. Por nuestra obediencia, Él va a tratar toda desobediencia, ¿entienden? Entonces, cuando la iglesia llegue a este nivel de obediencia, listo, el Señor va a volver. El Señor, cuando Él vuelva, Él va a castigar toda desobediencia. Nosotros vamos a luchar con Él contra los ejércitos de los 10 reyes en Apocalipsis. Nosotros vamos a pisar el lagar de la ira de Dios. Nosotros vamos a mandar al anticristo, el falso profeta, el ejército al lago de fuego y mandar a Satanás para el abismo. Vamos como galardón reinar con Cristo por 1000 años y al final de los 1000 años Satanás será lanzado al lago de fuego. De ahí en adelante no habrá ningún enemigo, no habrá más ninguna desobediencia. ¿Cómo el Señor va a hacer esto, hermanos? Usar la fe, palabra profética, inmersión en la palabra, produce el amor, la obediencia. El Señor va a hacer este trabajo. ¿Qué hago? Hermanos, la semana pasada yo no conseguí terminar. Yo llegué al punto de decirles a ustedes que la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y nosotros hicimos la inmersión de hace un poco. Esta ley del espíritu de vida es una ley que se sobrepuja, que vence la ley del pecado y de la muerte. Es solo para que nosotros entendamos mejor, por medio de una ilustración que yo ilustré, la ley del pecado y de la muerte como si fuese la ley de la gravedad. Que todos nosotros que vivimos sobre la tierra, hermanos, no estamos libres de esta ley. No hay como estar libres de esta ley. Si decimos, yo voy a tomar un avión, voy a estar a 12.000 metros de altura en velocidad crucero, pero si cae de ahí, queda peor. Cuanto más alto, peor es la caída. Usted está sujeto a la ley de la gravedad, hermanos, pero gracias al Señor, si nosotros tenemos un motor de cohete,
somos capaces de vencer la ley de gravedad, que es exactamente la ley del espíritu de vida. Es la única ley que nos hace vencer la ley del pecado y de la muerte. ¿Y dónde está esta ley, hermanos? Está en otra esfera. Y usted accesa por la fe. ¿Y cómo voy a accesar por la fe? ¿Cómo consigo vivir todo el tiempo por esta ley del espíritu de la vida? Es inmersión en la palabra todo el tiempo. Ahora, cuando el momento que usted percibe, opa, yo estoy volviendo a la esfera de la tierra, voy a la inmersión en la palabra. Y tengo energía nuevamente para vivir en la esfera celestial. Hermanos, es así que va a suceder. Nosotros estamos viviendo todo el día lleno de amor. Hermanos, estos nuestros hermanos pobres llegaron el primer día, lunes, vino tan lejos. El PAC no tuvo lástima de ellos. Llevó a ellos hasta 10, 8, 9, 10 horas de la noche, caminando bajo el sol. Hermanos, pero estos jóvenes del PAC hacen esto todos los días, y 7 días por semana, y 30 días por mes. Tal es así. En la semana pasada yo dije a Víctor, y yo dije, necesitan descansar. Dios determinó así. Él trabajó 6 días y un día descansó. Entonces es en esta proporción. Ellos no pueden continuar así. Entonces, gracias a Dios. Esto es para mostrar. Ellos hacen esto por amor. Ellos hacen todo esto por amor. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos este modelo. Bueno, el espíritu que nos estamos refiriendo, el espíritu, es la ley del espíritu de vida. Este espíritu que me estoy refiriendo es aquel espíritu que Jesús habló en Juan 7, 37 a 39, y versículo 39 dice: esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no habían recibido el espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, ¿qué espíritu es este? Que aún no había sido dado en el momento que Jesús se levantó en el último día de la fiesta y exclamó: pero ¿no había espíritu de Dios? Había. En Génesis capítulo 1, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No había espíritu de Jehová, había espíritu de Jehová. Pero ¿por qué allí ahí dice no había el espíritu no había sido dado? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Es esto que quería dar una explicación. Él tenía que terminar, no conseguí terminar la semana pasada. Entonces, ¿qué espíritu es este? Este espíritu es el espíritu que Jesús, que cuando Dios lo resucitó entre los muertos, oh Señor Jesús, cuando Dios lo resucitó de los muertos, Dios glorificó a Jesús. ¿Sabían esto? La resurrección de Jesús fue la glorificación de Jesús. Dios glorificó a Jesús ahí. Dios mandó este espíritu después de que completó todo el trabajo de Jesús como hombre, muerte, resurrección, y él ahora está listo, este espíritu. ¿Qué espíritu es este? Ahí es aquel mismo espíritu de Juan 14. Ustedes recuerdan, Juan 14, el Señor Jesús dijo: no estén tristes. Después él dijo: yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, que es el espíritu de verdad, el espíritu de realidad. Hermanos, el espíritu de realidad tiene como meta dar realidad al hombre que perdió la realidad. Este espíritu solo vendría cuando Jesús rogase al Padre que él mandase. En otras palabras, Jesús necesitaba terminar su trabajo para que este espíritu esté listo para mandar este espíritu. ¿Qué espíritu es este? Entonces vamos a Éxodo 30. Éxodo 30.
Señor Jesús. 22 al 25. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Entonces son 4 especies. Un hin de aceite puro de oliva. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Esta es la mejor explicación para usted explicar que el Espíritu en Juan 7:39 aún no fue dado. Necesitaba esperar que Jesús completase todo su trabajo hasta pasar por la muerte y resurrección. Ahí el Espíritu estaría listo para ser dado al hombre. Entonces, ¿qué Espíritu es este? Este Espíritu es el aceite sagrado de la unción, porque el aceite sagrado de la unción es la base para el aceite de la unción es el aceite de oliva. El aceite de oliva es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el aceite de oliva. Aquí está, por ejemplo, Génesis 2:1, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en número 1 representa al Dios único. Vamos a leer algunos versículos. Deuteronomio 4:35. Dios es uno solo, ¿sabía? No tenemos 3 dioses. Dios es único. Él es uno. Entonces 4:35, ¿cómo dice? A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios, no hay otro fuera de él. Es solo él. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, hay un solo Dios. No tenemos 3 dioses ni 2 dioses. Un solo Dios. Entonces el número 1 representa al Dios único. El aceite puro tiene que ser la cantidad de un hin. Este 1 representa a este Dios único. Y son 4 especies. Y el número 4, hermanos, representa a las criaturas. Ustedes recuerdan Ezequiel capítulo 1. Vamos rápido a Ezequiel capítulo 1. Aquellos 4 seres vivientes. Señor Jesús. 1:5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Entonces 4 representa el número de las criaturas de las cuales el hombre es el principal. Está en Génesis 1:26. El hombre es aquella criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios para que él tenga dominio sobre toda la creación. Y estas 4 especies están divididas en 3 medidas de peso. Cada medida de peso son 500 ciclos. Y el 3 representa al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El manantial profundo de Deuteronomio 8, el manantial profundo, la fuente y el manantial, el Dios triuno. Y 4
representa al hombre, más 3 medidas de peso de 500 ciclos, solo que los dos sustancias del medio están divididos en mitad y mitad. 500 ciclos, 250, 250, 500 ciclos. Voy a pedir que proyecten esta figura que nosotros hicimos para ustedes y para que ustedes entiendan cuál es. Ustedes están viendo aquí, están viendo allí. Ustedes están viendo que la primera especie es mirra, es de 500 ciclos. La segunda especie es canela aromática, es de 250 ciclos. La tercera es cálamo y la última es casia 500 ciclos. ¿Por qué? El del medio está dividido en dos. No sé si ustedes saben que del lugar santo en el tabernáculo al lugar santísimo, tenemos nosotros 3 entradas con 4 columnas. 4 columnas, 3 entradas. Y la primera entrada, hermanos, representa al Padre. Y la última entrada representa al Espíritu Santo. Y la entrada del medio representa al Hijo, Cristo. Hermanos, cuando Jesús expiró en la cruz, ¿qué sucedió con el velo del tabernáculo? El velo del santuario. El velo fue rasgado en dos, pero de arriba a abajo. Quien rasgó fue Dios. Dios rasgó. ¿Quién fue rasgado? No fue el Padre. No fue el Espíritu Santo. Quien fue rasgado fue el Hijo. Fue rasgado fue Cristo. Cristo fue rasgado. Él fue partido en la cruz por nosotros, cumpliendo su eterna redención. Por eso, del medio, las dos especies del medio están repartidas en 250 y 250 ciclos. Entonces, ¿qué significa? Y usted coloca estas 4 especies en esta proporción en un hin de aceite y usted tendrá el aceite sagrado de la unción. ¿Por qué en Juan 7:39 el Espíritu aún no había sido dado? Porque, hermanos, Jesús no había aún completado su trabajo hasta la casia. Él necesitaba morir, necesitaba resucitar, y ahí todas sus experiencias, desde la encarnación humana, sus sufrimientos aquí en la tierra, su vivir perfecto como hombre, su muerte cumplida, la redención eterna, su resurrección, llevándonos a vivir en la esfera de resurrección. Hermanos, todas estas experiencias que Jesús pasó tenían que estar hin de aceite puro para que nosotros hoy no tengamos solo el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Dios con todos estos elementos por los cuales Cristo pasó. Y hoy atiende todas las necesidades nuestras, todas nuestras necesidades, ¿no es así? Oh Señor Jesús, si necesita de un vivir humano perfecto, está en este aceite sagrado de la unción. Si usted necesita mortificar su carne, allí está el efecto de la muerte. Usted está viviendo cabizbajo, necesita vivir en novedad de vida, ahí está la resurrección. Entonces en ese espíritu hay todo, hermanos, y la inmersión en la palabra nos lleva a esta realidad, porque nos lleva a los cielos. Y allí, hermanos, en este espíritu usted tiene todo lo que usted necesita. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, voy a hablar rápido aquí. La mirra representa la muerte de Cristo. La canela aromática representa la dulzura de la muerte de Cristo y su eficacia. Romanos 8:13. Vamos a ver. Romanos 8:13. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la muerte de Cristo, hermanos, tiene una eficacia muy grande. Cuando usted hace la inmersión en la palabra, usted es llevado a la esfera celestial por la fe en la palabra. Y usted experimenta la dulzura y experimenta la eficacia de Cristo. Usted no necesita continuar viviendo en la carne. Y el cálamo es la preciosa resurrección de Cristo. No solo el Señor mortificó nuestra carne, el Señor también nos llevó para dentro de la resurrección. Como me gusta, hermanos, la resurrección. No solo nuestra carne fue mortificada, ahora nosotros podemos vivir para Dios. Efesios 2:6. Vamos a ver. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, este aceite sagrado de la unción nos lleva a tener esta experiencia maravillosa. ¿Es así? Nosotros hoy no necesitamos vivir en la esfera de la tierra, nosotros ya fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y no solo esto, hermanos, nosotros estamos viviendo aún con el cuerpo en la tierra, aún vivimos en la carne, pero no luchamos según la carne porque nosotros ya fuimos transferidos para los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, todo esto gracias a la resurrección, hermanos. Y su efecto está en este aceite sagrado de la unción, que es el Espíritu. Oh Señor Jesús. Primera de Pedro. Colosenses 3:1, usted ya sabe. Si resucitamos juntamente con Cristo, hoy estamos viviendo en estas regiones celestiales. Y Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Oh Señor Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, cuando Dios nos dio una nueva vida en el Espíritu, Él nos regeneró. Y esta regeneración, hermanos, nos trajo una viva esperanza. Hermanos, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, quiere decir, nuestra viva esperanza no está, hermanos, en solamente que nosotros hoy somos cristianos y debemos vivir una vida de un cristiano. No puede fumar, no puede beber, no puede hacer cosas erradas, no puede pecar. Hermano, no es esto, no. La gran maravilla que el Señor nos dio es una viva esperanza. ¿Qué viva esperanza es esta? Hermanos, es justamente esta viva esperanza. No está en esta esfera de la tierra, esta viva esperanza está en otra esfera. Hermano, en esta otra esfera yo necesito ser llevado a esta otra esfera por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es como un ascensor, consigue llevarme a lo alto. Oh Señor Jesús, el Espíritu que recibimos cuando creímos está en Él. Todo lo que Dios es y tiene, Él ofrece al hombre la vida de Dios, la naturaleza santa de Dios, sus atributos y también su esencia, luz y amor. Todo lo que Cristo realizó desde la encarnación hasta su muerte y resurrección, ofreciendo al hombre no solamente su humanidad perfecta, sino también el poder y la eficacia de su muerte y resurrección. Oh Señor Jesús. Por eso, el último Adán, 1 Corintios 15:45, vamos a ver, 1 Corintios 15:45, la segunda parte. El postrer Adán, espíritu vivificante. Hermanos, este último Adán es Cristo.
Cristo se tornó este espíritu capaz de darnos vida, para darnos vida, para dar vida al hombre y todo lo que el hombre necesita. Es necesario que Él viniese a experimentar, a ser un hombre, su encarnación. Por eso que, oh Señor Jesús, el mensaje 16, yo comienzo hablando sobre eso, pero yo creo que no tengo tiempo de hablar. Entonces yo quiero decirles a ustedes, el Señor hizo todo esto porque Él ama al hombre. Él necesitó. Voy a tomar un versículo. Filipenses 2. Vamos a ver Filipenses 2. Oh Señor. ¿Qué hora es? Oh, mi tiempo ya terminó. Oh Señor Jesús. Rafael, vamos a tener que extender este mensaje. Digo, hacer de estos dos mensajes. Oh Señor Jesús. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo voy a tomar una versión. Oh sí. Déjeme ver si encuentro una versión aquí. Biblia judaica completa que Remito me presentó. Déjenme ver si yo encuentro aquí. Allí dice. Bueno, primero quiero decir, está aquí. Cristo, allí está. A pesar, Él vivió en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios algo a ser mantenido por la fuerza. Quiere decir, Cristo, Él es Dios. ¿No es así? Él tenía la forma de Dios. Hermanos, esta palabra forma aquí. Vincent explica estas cosas del original. Él dice, esta forma no debe entenderse meramente como una apariencia, meramente como una configuración externa. Esta forma es la misma explicación que yo les dije a ustedes. ¿Recuerdan cuando yo hablé? Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen no es simplemente una manera, no es solo un contorno. Esta forma de Dios en verdad indica lo que Cristo es antes de su encarnación. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo, Él estaba en la forma de Dios. Es la forma de Dios, es la imagen del Dios invisible. Hasta decirla, ahí expliqué con Hebreos 1:3, cómo usted va a entender a Cristo como la imagen del Dios invisible. Él es ¿qué? Él es el resplandor de la gloria. Dios es la gloria. ¿Y quién es la forma de la gloria? Cristo. ¿Y cómo Cristo es la forma de la gloria? El resplandor. Usted entiende mejor. Entonces, a pesar de él vivir en la forma de Dios, él estaba en la forma de Dios, él era el resplandor de la gloria. Él traía como el sol. Nadie llega cerca del sol, pero Cristo trae el sol al hombre. Cristo trae los rayos solares. Cristo trae la energía del sol para todo lo que el hombre. La vida es gracias a la luz del sol. Nosotros no existiríamos sin la luz del sol. Entonces, hermanos, Cristo es que trajo Dios para nosotros.
para traer el beneficio al hombre. Por eso que Él es la forma de Dios y Él también es que la expresión exacta de su ser. Él es la estampa de Dios. Él es aquel que trae la sustancia de Dios hasta el hombre y graba en el hombre, estampa en el hombre. Hermanos, esta palabra forma aquí no es algo simple. Cristo es la forma de Dios para beneficio del hombre. No consideró la igualdad con Dios. Él era Dios, pero él no consideró la igualdad con Dios como algo a aferrarse, a ser mantenido. Él nunca manifestó quién era. Jesús siempre anduvo con humildad. Nunca dijo, ¿sabe quién yo soy? Yo voy a fulminarlo a usted. No, nunca él hizo esto. Ahí, el versículo siguiente, que dice que antes, no, ponga el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Es impresionante. Él se vació a sí mismo para asumir la forma de esclavo. Esta palabra forma repite la misma palabra forma de Dios. Entonces la forma de esclavo quiere decir, él cambió de estado. No cambió de naturaleza, sino que él cambió de estado. Él era que el resplandor de la gloria. Él era la expresión exacta de la sustancia de Dios. Él es la imagen del Dios invisible y ahora él asumió la otra forma, la forma de esclavo. Cuando él vino aquí en la tierra, nunca quitó esta forma. Ustedes percibieron, él nunca dijo, ¿saben quién yo soy? No, él vino aquí en la tierra para servirnos, considerando como un ser humano son. Ahí se humilló aún más, versículo siguiente. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto está en la Biblia judía completa. Él murió en una estaca humana. Es algo horrible. La muerte para criminal en el Imperio Romano. Y Jesús fue colocado en una estaca, en la cruz, por causa nuestra, como un criminal. Hermanos, ¿para qué? Para tornándose obediente hasta la muerte. Entonces, el objetivo de Él es llevarnos a todos a ser obedientes a Él. Por eso, hermanos, cuanto más usted sumerge en la palabra, usted practica la palabra de Dios, más obediente usted queda. El Señor quiere hacer a su iglesia obediente. Cuando la iglesia alcance esta obediencia total, Jesús va a decir, yo tengo que llegar ahí. Voy a terminar con este mundo. Por eso, hermanos, Él aprendió. Hebreos 5, voy a terminar con Hebreos 5. Realmente no tengo más tiempo. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, él tenía la forma de Dios, aunque era hijo, él era el resplandor de la gloria, él era la expresión exacta de su ser, él era la imagen del Dios invisible, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Hermanos, la obediencia permite que Cristo nos conduzca a la gloria, nos conduzca, hermanos, a la meta final, al reino, para que en su venida, hermanos, nosotros seamos todos glorificados. Entonces, hermanos, y hasta aún siendo hijos, Él necesitó, como hombre, aprender la obediencia. Por eso, hermanos, lo que Dios quiere llevarnos a través de la palabra, gracias a Dios, hoy la gran parte, la gran mayoría de los hermanos de las iglesias ya tienen amor reverente a la palabra, ya aman la palabra. Y ahora, hermanos, falta llevar a todos los hermanos a la práctica de la inmersión. Vamos a hacer inmersión, vamos a entrar a la realidad de esta palabra, vamos a través de la inmersión, hermanos, permitir que nuestra mente sea inundada, sea renovada, que esta palabra venga a transformar nuestra alma y nos lleve, hermanos, nos llene de amor de Dios para llevarnos, hermanos, en nuestro día a día. Los colportores van a las calles y nosotros vamos a nuestro trabajo secular, nosotros vamos a llenarnos de amor de Dios y por fin, hermanos, nosotros vamos a estar tejiendo nuestros días no serán perdidos. ¿Cuántos años nosotros vivimos perdidos? No tejimos este tejido de amor, pero hoy vamos a tejer este tejido de amor a través de nuestra vida cotidiana. Su vida con su mujer, su vida con su marido, su vida con sus compañeros de trabajo, en el transporte, en el Uber, en las calles. Vamos a tejer este tejido. No vamos a dejar como Moisés dijo. Enseña a contar nuestros días, hermanos. Nos deje que sus días pasen sin tejer nada. Vamos a llenarnos para la inmersión en la palabra, llenos del amor de Dios. En nuestro vivir estamos tejiendo este tejido de amor, hermanos. Vamos a estar cumpliendo la voluntad del Señor. Estamos tornando cada vez más obedientes al Señor, más simples, más enfocados, hermanos. Es este grupo de personas que el Señor va a usar para traer su reino de regreso. El Señor puede contar con usted. El Señor quiere quitarnos de lo convencional. Vamos a dar esto al Señor. Y el camino es la palabra profética, y el camino es la inmersión en la palabra, y el camino es practicar esta palabra y tornarnos cada vez más obedientes, y vamos a estar tejiendo este tejido de amor, edificando la iglesia. Ganamos muchas personas para el reino de Dios. Amén. Rafael, nosotros vamos a tener que prolongar este mensaje para el próximo mensaje, pero yo creo que fue de una ayuda práctica para todos los hermanos. Yo no tengo interés de dar conocimiento a ustedes. No tengo interés en meramente hablar, aclarar un capítulo, algunos versículos de la Biblia para ustedes. Mi interés, hermanos, es hablar que el Señor quiere hablar y vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a traer al Señor de regreso. Esto es lo que quema mi corazón. Jesús es el Señor.